vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es eso de colonialismo, de imperialismo, que no son exactamente lo mismo? El colonialismo es cualquier tipo de dominación de un país sobre otro, pero no tiene que ser una invasión militar. Puede ser una dominación cultural, por ejemplo, en España cuando celebramos fiestas que son propias de Estados Unidos, como Halloween o como Papá Noel. O puede ser una dominación económica, por ejemplo, en México muchas empresas son de Estados Unidos y muchas minas y muchas riquezas que hay en México son propiedad de empresas de Estados Unidos. O sea que no necesariamente hay una invasión militar, es cualquier tipo de dominio, político, militar, social, económico, cultural, cualquier tipo de dominio, eso es colonialismo. En cambio, el imperialismo es un tipo muy concreto de colonialismo, que es el que se produjo entre 1870 y 1914. Y por parte de Europa, Estados Unidos y Japón, que colonizaron Asia y África. Eso es el imperialismo. Pero nosotros vamos a hablar tanto de imperialismo como de colonialismo como si fueran lo mismo. Y lo que nos vamos a preguntar, ¿por qué entre 1870 y 1914 Europa, Estados Unidos y Japón crearon imperios en Asia y en África? Pues la primera razón es muy simple, porque les convenía, y les convenía por varios motivos. En primer lugar, por la segunda revolución industrial, porque quieren vender sus productos industriales en las colonias y además porque las industrias necesitan materias primas y fuentes de energía. Y eso lo van a conseguir en Asia y en África. Por ejemplo, la India es donde Inglaterra va a conseguir algodón para su industria textil. Pero claro, de pronto vemos que también conquistan territorios que no tienen ni materias primas, ni mercados, ni fuentes de energía. Por ejemplo, Inglaterra también conquista Afganistán, que no hay nada allí. Entonces, ¿por qué Inglaterra conquista Afganistán? Pues por estrategia militar, para proteger las fronteras de la India. Por lo tanto, un segundo motivo es estratégico militar. Pero es que además, la transición demográfica fue en esta época. Recordad, eso era que la mortalidad baja, la natalidad sigue alta, por tanto la población crece un montón. Pero es que además las máquinas de las fábricas están eliminando puestos de trabajo. Hay más gente, menos trabajo, por lo tanto hay más paro. A los países europeos les puede interesar crear un imperio para mandar allí a toda esa población que sobra. Y además, cuando salen casos de corrupción, casos que no les conviene a los políticos, pues interesa crear un imperio para distraer a la opinión pública. Os pongo un ejemplo, si mañana el Barça gana la Champions, la gente de lo que va a hablar es de eso. Pero si ese mismo día España invade Marruecos, ya la gente de lo que va a hablar es de que España invade Marruecos. Por lo tanto, el imperialismo es una manera de distraer a la opinión pública, de que hablen de otra cosa. Eso es lo que se llama una cortina de humo. Pero además de que le interese al país, también se crearon imperios por la manera de pensar que tenía la gente en esta época. Por ejemplo, es una época de mucho patriotismo, de mucho nacionalismo, entonces mucha gente le enorgullece que su país conquiste. Y además, en esa época los europeos se creían muy superiores a los africanos y a los asiáticos. Entonces sienten como el deber moral de civilizar a esos pueblos salvajes y también de evangelizarlos, de enseñarles el cristianismo. Muchas veces los primeros exploradores son los misioneros, que van al territorio a enseñar el cristianismo y luego ya más tarde van los militares a conquistarlo. Por lo tanto, el patriotismo y la mentalidad racista de esta época para civilizar y evangelizar a estos pueblos. Pero además, aunque os va a costar creerlo, en esta época la geografía está de moda. Los periódicos publican reportajes de exploraciones, los exploradores son famosos. Entonces, muchas veces, primero mandan a exploradores a que hagan reportajes y luego ya después van los militares. Pero fijaros, ni aunque le interesara al país conquistar Asia África,
ni aunque por mentalidad lo deseasen, no lo hubieran conquistado si no hubieran podido. O sea, en tercer lugar, ¿por qué crearon imperios? Pues también porque podían, porque la tecnología se lo permitía. Primero porque tenían armas para conquistar Asia y África con cierta facilidad. En segundo lugar por las medicinas, porque son zonas donde hay malaria, hay fiebre amarilla. Entonces, si no hubieran tenido vacunas, los europeos no hubieran podido sobrevivir allí en condiciones. Y sobre todo por los transportes, porque si vamos buscando materias primas, es porque hay capacidad de transportar rápido y barato esas materias primas desde Asia hacia Europa. Así que por todos estos motivos, relacionados entre ellos, entre 1870 y 1914, Europa, Estados Unidos y Japón conquistan Asia y África. Pero ya hemos dicho que el colonialismo no necesariamente es una conquista militar. Fijaros que algunas veces ni conquistan, sino que crean simplemente un área de influencia. Un área de influencia es simplemente que firman un acuerdo y con ese acuerdo el territorio se compromete a comerciar solo con tal país europeo. Otra fórmula que tampoco implica conquista es el protectorado. Eso es que el gobierno indígena se mantiene, pero ahora el gobierno indígena está controlado por el país europeo. Pues eso lo hacen los europeos en los territorios donde ya hay un pueblo indígena bien organizado. Por ejemplo, los ingleses lo hacen en Egipto. Entonces, eso es un protectorado. Es un gobierno indígena que pasa a estar protegido por un país europeo. Pero en otros casos los indígenas sí que pierden su independencia. Por ejemplo, con el dominio. El dominio se da en las colonias de poblamiento. Es decir, aquellas colonias donde los europeos exterminan a los indígenas y repueblan con población europea. Pues como son blancos europeos, pueden tener su propio gobierno y claro, como son ingleses emigrados, pues va a ser un gobierno favorable a Inglaterra. En otros casos lo que hago es que gobierno el territorio directamente desde Europa. Por ejemplo, Francia gobierna sus territorios directamente desde el gobierno de Francia. Y por último, otro caso es la concesión, que es alquilar un territorio. Esto, por ejemplo, se dio mucho en China. Lo que pasaba en China era que todos, rusos, franceses, ingleses, japoneses, todos quieren China. Y por eso ninguno puede conquistar China. Porque en cuanto uno intenta conquistarlo, los otros, que también lo quieren, lo impiden. Así que, ¿qué van a hacer? Van a alquilarle territorios a China. Por ejemplo, Inglaterra alquiló Hong Kong por 100 años y se la devolvió en 1998. Así que bueno, China permaneció independiente gracias a eso. Recordad que hemos dicho que el gran objetivo de Inglaterra es proteger la India. Pues choca contra Francia. Francia se asentó aquí, en la Conchinchina, para proteger a sus misioneros. A eso le ayudó España en una guerra de prestigio. Entonces Inglaterra protestó porque Francia estaba muy cerca de la India. Y llegaron a un acuerdo, que es dejar Tailandia sin conquistar, como un estado tapón. O sea, como un país de separación entre Francia y la India. Y separaba también con la zona donde estaban los holandeses, las Indias holandesas orientales, que es Indonesia. Pero fijaros, por el otro lado, ¿con quién va a chocar? Con el Imperio Ruso. Así que va a llegar también a un acuerdo con Rusia para dejar lo que hoy es Irán, Persia, como estado tapón, como separación entre el Imperio Ruso y el inglés. Con lo cual, los rusos no consiguen su objetivo, que era tener una salida al mar.
Así que lo que hicieron los rusos fue irse hacia el este, con el ferrocarril transiberiano, para tener una salida al mar por ahí. Pero aquí chocó con Japón. Japón se dio cuenta de que los europeos lo iban a terminar colonizando. Y para evitarlo, el emperador modernizó, desarrolló, industrializó Japón. Así que Japón ahora necesita materias primas. Pues va a haber una guerra entre Rusia y Japón. Japón va a ganar la guerra contra Rusia y va a conquistar esta zona de Corea. Así quedó la colonización de Asia. Pero Inglaterra no estaba satisfecha. Porque Inglaterra, además de proteger las fronteras de la India, también quería proteger el camino a la India. Y el camino era por el canal de Suez, que es un canal que se construye en esta época para unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo y el Océano Índico. Así que Inglaterra, su objetivo va a ser conquistar toda África de norte a sur de manera continua por la zona que da al Océano Índico. Ya había empezado por el sur. En el sur los holandeses habían creado primero una colonia de poblamiento. Por eso hoy muchos sudafricanos son blancos, porque son descendientes de holandeses. Pero cuando descubrieron minas de oro y de diamante, Inglaterra tuvo una guerra contra Holanda y conquistó toda esta zona del sur y se la quedó Inglaterra. Al mismo tiempo, Inglaterra también crea un protectorado en el norte. Pues ahora su objetivo es unirlos desde arriba y desde abajo. Pero, claro, aquí va a chocar con otros países. Va a chocar con Italia, que quiere crear un imperio aquí entre Somalia y Eritrea. Va a chocar con Portugal, que quiere crear un imperio unificado entre Angola y Mozambique. Va a chocar con Francia, que quería crear un imperio continuo de este a oeste por el norte de África. Claro, entonces choca con Inglaterra en esta zona de Sudán que se llama Fasoda. Y en Fasoda, Inglaterra y Francia hicieron una negociación. Y como los ingleses eran más fuertes militarmente, pues Francia se retira. Entonces Francia ahora lo que se va a dedicar es a crear un imperio continuo por todo África Occidental. Hoy se habla francés en toda esta zona. Entonces a Inglaterra, el imperio, quien se lo va a interrumpir es Alemania, que ha conquistado esta zona del África Oriental alemana y ha conquistado Camerún y quería unirlos. Pero no pudo porque Bélgica conquistó el Congo primero. Y bueno, España ya tenía en Fernando Po y en el río Muni, en esta zona de aquí de Guinea, algunas zonas de influencia desde la Edad Moderna. Y además ahora va a crear un protectorado en Sahara y en Marruecos. Así es como quedan los grandes imperios, que prácticamente los dos imperios más grandes fueron Inglaterra y Francia. Y bueno, ya hemos visto que había dos tipos de colonias. Unas son de poblamiento, en esa la población nativa es eliminada y es sustituida por población blanca. Por ejemplo, la mayoría de los australianos hoy son descendientes de europeos. Otras son colonias de explotación. En ellas la población indígena no la matan, sino que la explotan a trabajar en las minas, la agricultura, las fábricas. Por tanto, las consecuencias del colonialismo no son las mismas según sea colonia de poblamiento o según sea colonia de explotación. Bueno, pues vamos a ver las consecuencias. Y la primera es que se crearon países artificiales. ¿No ha llamado la atención que algunas fronteras están muy rectas? Pues eso es por la colonización. Y es que hicieron una conferencia en Berlín, ahí se reunieron en Berlín todos los países europeos, cogieron un mapa de África y con una regla se fueron repartiendo el territorio sobre el mapa. El resultado es que muchas veces un pueblo, una tribu, se queda partida entre varios países, por ejemplo, en Tanzania, Kenia y Uganda. O te encuentras en una zona de Kenia una tribu y en otra zona de Kenia otra tribu. Y ahora tienes que organizar un país, Kenia, con dos tribus enemigas.
La consecuencia, la enorme cantidad de guerras civiles que ha habido en África. Sudán, por ejemplo, estuvo en guerra 40 años entre el norte y el sur. O en Ruanda hubo un genocidio, una matanza de los Hutus sobre los Tutsi. Entonces, bueno, que se crean países artificiales y que por eso va a haber mucha guerra. Segunda consecuencia, la explotación. Si los países europeos lo que fueron allí es a sacar materias primas para luego llevarlas a los países ricos y todo eso con un trabajo de los indígenas en condiciones inhumanas. Eso todavía hoy, ¿eh? Fijaros que la mayoría de los dispositivos electrónicos, los móviles, las tablets, vienen de un mineral llamado el coltan. En las minas de coltan en África trabajan niños, muchas veces sin ninguna medida de seguridad. Con lo cual, fijaros, esto de la explotación es una consecuencia todavía hoy. La mayor parte de las cosas que nosotros tenemos han sido fabricadas en Asia, en África, en fin, en zonas donde la mano de obra es muy barata. Pues eso viene desde los tiempos de la colonización. Y claro, eso provoca una sociedad muy desigual. Esto es una foto real. Aquí conviven, a un lado, barrios de chabola y delincuencia, pensemos en la favela brasileña, y justo al lado, zonas con terrazas, piscinas, pistas de tenis. Son países que casi no hay clase media. Hay unos poquitos ricos, que son los que dirigen las empresas del mundo occidental, y la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza. Así que la mayor consecuencia del imperialismo es el subdesarrollo. La pobreza. Pero la pobreza, cuidado, que hay mucho lujo en estos países pobres. Bueno, ¿por qué la pobreza? Pues porque son economías dirigidas a la explotación. Lo que tienen es mano de obra barata, y si la India vende algodón a Inglaterra y luego le compra ropa a Inglaterra, le está volviendo a comprar lo mismo, pero procesado por la industria, o sea, más caro. Está perdiendo dinero ahí. Es un comercio desequilibrado. Porque son países que no tienen estructura. Las únicas carreteras son las que unen la mina con el puerto para exportar. Allí lo único que se ha creado es un sistema de explotación. Y finalmente un tercer problema es la discriminación racista. Hubo una fuerte aculturación. O sea, lo que hacen los europeos es coger a los dirigentes indígenas y les educan en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Les occidentalizan para que se vuelvan personas de esa cultura occidental. Y luego ya ellos mismos se encargarán de dominar a sus propios pueblos. Entonces se están perdiendo muchas culturas propias.